Bienvenidos a esta tercera tertulia organizada por la Asociación Desperta, donde buscamos ese sentimiento valenciano que está tan falto de salir a flote. Hoy aquí vamos a recibir a 4 contertulios, 4 literatos valencianos con bastante nombre ya, tanto a nivel local como a nivel nacional, como incluso internacional. Vamos a empezar primero con Joan Ignacio Culla, un escritor político regionalista, miembro del grupo Acción Valencianista, donde ostenta el cargo de vicepresidente de la entidad durante 14 años. Gran defensor de la diferenciación entre lengua valenciana y lengua catalana. En el año 82 desde el año 82 colabora con todo tipo de publicaciones escritas, Las Provincias, Levante, Valencia WIT, Cambio 16, Los Digitales. En el 2004 crea Renaixença Valencianista, asociación cultural nacida para defender la personalidad valenciana. Un tiempo después va a ser publicado por la Diputación de Valencia uno de sus trabajos, Cronología histórica de la lengua valenciana, donde trata de diferenciar, demostrar la diferencia entre valencianismo y catalanismo, la diferencia entre las dos lenguas. En el año 2015 se integra como independiente en las listas de Som Valencians, donde a partir del 2017 ocupa el cargo de presidente hasta el 2018. El 25 de noviembre del 2020 presenta su última obra, Desperta Valencia, el nombre muy relacionado con nuestra asociación, y según el autor se trata de un amplio compendio de artículos publicados en la prensa como respuesta a la desamortización cultural y lingüística valenciana. Joan Ignasi, muy buenas. Muy buenas, encantado de estar aquí. Una pregunta un poco cuaciosa. ¿Estás conforme con la contestación de la directora de la Biblioteca Nacional tras haber metido los clásicos valencianos como cultura catalana? Pues no puedo estar de acuerdo por una sencilla razón. Es decir, que incluso por mucho que haya pedido disculpas, ¿vale? y se haya modificado algunos preámbulos de lo que era la exposición y lo había incluido dentro de lenguas vernáculas de la Corona de Aragón en vez de catalán, no deja de asombrarnos que no se haya modificado el cartel y que siga indicando literatura catalana, cuando la literatura catalana, como bien he dicho yo en repetidas ocasiones en la Edad Media, se traduce a Mortadelo y Filemón, ¿no? Es decir, que no tiene absolutamente nada. Es decir, que ellos se tienen que acoger a los clásicos valencianos, porque claro, si los clásicos valencianos no serían nada. Es el complejo de inferioridad que tienen los catalanes, es decir, los catalanes no tienen literatura y se tienen que apropiar de lo nuestro para tener algo. Es decir, que no me vale la contestación de la directora por una sencilla razón, porque la comisaria, que es Josefina Planas, que es catalana, es la que ha modificado eso y sigue manteniendo las mismas tesituras que en un principio. Es decir, que bueno, es un brindis al sol. Muchas gracias. Hoy también nos acompaña Vicente Raga. Es difícil de calificar a Vicente Raga. Eso es quizás lo que envuelve de un halo de intrigante a nuestro amigo Vicente Raga. Jurista, consultor, empresario, escritor, amante de su familia, viajante, articulista sobre la actualidad, político o ninguna de las anteriores, o sea, complicado de definir. Una vez, en tono despectivo, le llamaron cuentista en redes sociales, es decir, contador de cuentos. Y curiosamente se siente orgulloso de ello. Lleva escribiendo desde los 14 años y ya va casi por 40. Ha estudiado, viajado por parte de nuestra geografía, aprendiendo idiomas y las costumbres de su gente. Actualmente es concejal en Alboraya por el Partido Ciudadanos. Buenas, señor Vicente. ¿Tiene usted por ahí algún proyecto importante internacional para contarnos? Caramba, Juanjo, empezamos fuerte, ¿eh? La primera pregunta ya es muy... Pues sí, bueno,
los que nos estarán escuchando, pues quizá me conozcan como el autor de la saga de las 12 puertas, que hago son novelas de misterio e intriga, pero basadas en la historia de Valencia, prácticamente desde siglo XIII-XIV hasta siglo XX-XXI. Se han vendido muy bien, ya casi voy por los 300.000 libros vendidos. Actualmente, hoy mismo soy número 1 y número 2 en México, ahora mismo. Lo he sido en España, todas mis novelas han sido número 1 en España. También lo han sido en Estados Unidos 2 veces, y he llamado la atención de una importante multinacional de streaming, que todos conocéis, cuya sede europea está en Irlanda, y me han fichado, sí, es verdad. El 4 de junio me voy a vivir a Irlanda para trabajar para esta multinacional. Felicidades, seguiremos toda tu trayectoria, que seguro que nos hará muy felices leyendo y pues eso, disfrutando de tus cuentos, como dicen en las redes sociales. Amparo Cabrera Santa Félix. San Félix. Vale, disculpa, Amparo. Te he puesto una santa. Actualmente se dedica a la escritura, tanto poética como narrativa, tanto en valenciano como en castellano. Es además profesora de los cursos de iniciación a la poesía que imparte la Asociación Cultural Lorat Penat y colabora en diferentes publicaciones y medios de comunicación. Por su trabajo ha sido reconocida en multitud de distinciones y la frescura dentro de sus versos que deciden explicar esos ninot de San José que llenan Valencia. También ha sido galardonada con varios premios, Flor Natural de Poesía y diversos premios de relato, novela y teatro, tanto como verso como en prosa. El premio Fadrí de las Letras Valencianas por la Asociación Cardona y Vives de Castellón. Es la autora de las letras del último himno oficial de San Vicente Ferrer y la pregonera del Corpus de Valencia del 2019. Tiene editados varios relatos y novelas, así como multitud de obras poéticas. Amparo, estás muy relacionada con las fiestas. Mucho. Estos 2 años deben de haber sido bastante... Pues muy duros. Muy duros, ¿verdad? Muy duros. Han sido muy duros para todos los que trabajamos en la Fiesta de las Fallas. Yo soy poeta realmente, y soy escritora de llibret, ¿vale? Me salgo un poquito de los cánones de los escritores normales, porque, bueno, pues los escritores de llibret, si los poetas son románticos, los escritores de llibret somos un poquito más románticos, aunque somos irónicos, somos algo gorrinets y somos un poquito así políticos, nos metemos bastante con la política, pero bueno, pues pensad que trabajamos para un grupo pues reducido de personas. Nosotros no trabajamos para el resto de España, ni trabajamos, trabajamos para Valencia y lo que es el Reino de Valencia, y punto, y ya está. Sí que es verdad que yo amplío mi trabajo y hago novela, hago cuento, hago relato, y bueno, y ahora pues casi siempre me había dedicado a lo que era escribir en valenciano, pero pues debido a la pandemia y debido a todo esto, pues he tenido que empezar a escribir en castellano. Y así pues he podido cumplir una promesa que le hice a mi prima, que faltó, y antes de morir, pues me dijo que escribiera una novela juvenil de fantasía, porque a mí me gustaba mucho, y la he escrito, la he terminado, y pues bueno, ahí está, veremos si se edita, no se edita, o qué se hace con ella. Esperemos que se edite pronto y podamos disfrutar de esa narración juvenil que la verdad es que la escritura para los jóvenes es muy importante, ¿eh? Los nuevos lectores tienen que sentirse identificados y tienen enganchados. Bueno, y tenemos nuestro cuarto invitado, también engancha. José Vilaseca es diplomado en Educación Infantil, licenciado en Pedagogía por la Universidad de Valencia, así como técnico de los servicios sociales en Nazaret. De igual modo, es colaborador en medios locales, Play Radio, en 107, Onda Cero, Levante, con diversas secciones sobre rarezas y temas sobrenaturales, curiosidades y leyendas locales. Ha cultivado muy distintos estilos literarios, ganando el 8º certamen de novela histórica, Ciudad de Valencia, en Cuenca. De Valeria, en Cuenca. En el año 2012 el primer certamen de relato Salvador Reues del Levante Unión Deportiva. En 2015
en el 2015 y en el certamen de cuenca histórica en dicha ciudad manchega en 2019. Apasionado de la historia y tradiciones de su pueblo, fue durante 2 años secretario general de la Junta Mayor de la Semana Santa Marinera. De Valencia, sí señor. También padeciendo estos 2 años de falta de... ¿Estaréis ahora mismo con ganas de salir a los pasos de Semana Santa? Estábamos con ganas porque nosotros no hemos tenido 2 años de pandemia. Nosotros hemos tenido 2 años de pandemia y 1 de lluvias, por lo que llevamos en poco tiempo hemos cubierto todo el cupo de maldiciones y en 2019 no pudimos salir ningún acto colectivo, en el 20 ningún acto colectivo ni ningún acto individual y en el 21 3/4 de lo mismo. Hemos sufrido bastante y como las fallas y antes fuera de micro lo comentábamos, espero que pronto se sienten aquí compartiendo con Desperta algunos de los representantes de las fiestas valencianas y darán voz precisamente a lo difícil que es en los tiempos que corren levantar una asociación festiva cultural y si encima te ponen estas dificultades, pues todavía más, y ya no entraremos a debatir si encima tienes que hacer gibrets en determinada lengua que no manejas, ya se vuelve un poco complicado, pero bueno, eso lo dejaremos para más adelante si te parece. Perfecto, perfecto, tenemos tiempo para hablar de ese tema concretamente. Sí, es una cosa que vamos a tener en cuenta. En las tertulias de Desperta haremos un hueco para muchas actividades, para muchos gremios que hacen falta y sobre todo para el tema de fiestas. Creo que es un tema muy importante a tener en cuenta en el tema de estas tertulias. Pues vamos a entrar ya en harina, como se dice vulgarmente, y vamos a también, lo primero vamos a darle las gracias al restaurante Los Abetos, que nos cede este espacio para poder realizar estas tertulias que de tan grato gusto se hacen y además cada vez son más los seguidores que a través de las redes nos van siguiendo. Pregunta, ¿la Comunidad Valenciana lee a sus escritores? Señor Cuya. ¿La Comunidad Valenciana lee a sus escritores? Vamos a ver, el valencianismo está marginado en todos los sentidos, culturalmente, lingüísticamente y editorialmente. Entonces tenemos desgraciadamente un terreno muy limitado, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues lo que tenemos que hacer es intentar hacer mucha pedagogía. Yo creo que al valencianismo le falta mucha pedagogía, ¿no? Es decir, porque si aquellos que dicen defender el valencianismo no se preocupan por cultivarlo, difícilmente el valencianismo podrá ir a más, ¿no? Si no cultivamos ese valencianismo, al final perderemos la lengua. Porque hay un hecho claro, y Amparo, que es una baluarte precisamente de las fallas y de todas las secciones, igual que todos los contertulios, ¿no? Es decir, que si nosotros no somos capaces de que estas generaciones que están dogmatizadas en los colegios, con un lenguaje que no es el autóctono, no somos capaces de que lean algo precisamente en su propia lengua y en su propia normativa, pues al final, desgraciadamente, las próximas generaciones lo van a tener muy mal. Entonces dices, ¿tenemos futuro? Bueno, pues nos leen, pues eso es lo que tenemos que intentar, es decir, ser lo suficientemente creativos y lo suficientemente, como comentaba antes, pedagógicos, para que todo ese trabajo y ese esfuerzo que algunos realizan, porque aquí bueno, mis contertulios son escritores, yo soy un juntaletras, ¿vale? Pero que estos escritores que con ese bagaje, con esas tradiciones y con todo ese apego, pues puedan tener esa trayectoria ese dinamismo como para poder llegar a ese público que nos hace falta, porque realmente el futuro nuestro está en las próximas generaciones. Y entonces es lo que tenemos que de alguna forma cultivar, ¿no? Porque nosotros, bueno, pues más o menos ya casi, muchos de nosotros ya estamos amortizados, ¿no? Ya somos puretas. No creo. Pero las próximas generaciones es las que tenemos que tener cuidado. Entonces, yo he estado muchos años con el tema de la enseñanza, ¿no? Como la SEC y demás. Entonces, muchos lo que me dicen es que bueno, es que no hay por ejemplo, ahora mismo no hay una alternativa a los libros de texto que hay en los colegios a nivel escolar. Es decir, que en contraposición a lo que se está dando en este momento en los colegios, ¿qué hay?
Entonces, tenemos que hacer, creo que todos, un examen de conciencia para intentar dar todas las posibilidades para que no falte de nada en lo que es realmente la lengua valenciana y, lógicamente, dentro de las normas del PUS, ¿no? Vicente, ¿qué opinas tú? ¿La Comunidad Valenciana lee a sus escritores? Bueno, a mí me leen, pero tengo que decir que me conocen más fuera de Valencia, incluso más fuera de España que en España, que es curioso, ¿no? O sea, el hecho de que me hayan llamado de una multinacional y que haya sido el número 1 en Florida y que me hayan ofrecido incluso irme a vivir a Florida, lo que pasa que aquello ya era un poco heavy. He aceptado lo de Irlanda, eso sí, y ahí se habla mucho castellano, mucho español. Pues el tema es que no lo suficiente, nos gustaría que se leyera más. En mi caso en concreto, la verdad es que no me puedo quejar, porque la verdad es que yo he vendido muchísimos más libros de los que me podía imaginar. Pensad que yo, aunque me he estado preparando 3 años, he estado estudiando 3 años todo el tema de lo que es la judería de Valencia y la historia de Valencia desde el punto de vista judía, que nadie la había contado en forma de novela, he estado 3 años investigando. He descubierto libros que es que no hay, o sea, son libros de viejo que me he tenido que ir hasta Francia a comprar libros de historiadores franceses que hablaban de San Vicente Ferrer en el siglo XIX. Y hay muchas tesis doctorales escritas al respecto, pero hay datos que yo he manejado que cuento en mis novelas, que la gente no lo sabe. Yo he hablado con catedráticas de historia y se han leído mis novelas y me dicen, es que estás contando cosas de San Vicente Ferrer, lo pongo como ejemplo, porque sale en mis novelas, que es que ni yo las sabía. Porque salen en un libro de un historiador inglés del siglo XIX hablando del rabino de la judería de Valencia, que era muy conocido. En Valencia, en el siglo XIV, se juntaron 2 de las grandes figuras de las religiones mundiales. O sea, estaba Vicente Ferrer, que era una gran figura del cristianismo, y estaba el rabino de la judería de Valencia, que era Isaac Ben Sesset Perfet, que era uno de los grandes talmudistas del mundo judío, y estaban juntos en Valencia, eran amigos. San Vicente Ferrer hablaba hebreo, era experto talmudista, era amigo personal del rabino de la judería de Valencia, educó a su hijo, al nieto, que se llamaba Samuel, lo educó en el cristianismo. Eso la gente no lo sabe, o sea, desconocemos nuestra propia historia. Entonces, yo lo que pretendía con las novelas, yo no soy historiador, yo soy una persona a la que le apasiona la historia de Valencia, y ¿qué pensé? Digo, bueno, llevo 3 años investigando, ¿por qué no lo plasmo en unos libros? Pero yo no voy a escribir libros de historia, yo voy a escribir libros de misterio, de intriga, es decir, voy a incrustar una novela dentro de hechos históricos, de manera que la gente... Mi hija tiene 14 años y se ha leído mis libros, para que veáis el nivel. O sea, yo intento transmitir la cultura valenciana a través de novelas de misterio e intriga, porque así atrapo mucho más escritores. Entonces lo que consigo es que la gente, leyendo libros entretenidos, fáciles de leer, aprenda cosas que no tiene ni idea. O sea, desconocemos nuestra historia. Entonces yo decidí tomar ese camino y la verdad es que me ha ido muy bien, y es sorprendente, ¿no?, que en el mercado americano estén interesados por mi obra, y por mi obra en el mercado en Estados Unidos, o sea, para rodar para Estados Unidos. La verdad es que es sorprendente, o sea, es muy curioso que les interese más en Estados Unidos en la historia de Valencia que a los propios valencianos. Amparo, ¿nos leen en la Comunidad Valenciana? Bueno, nos leen en la Comunidad Valenciana, a mí me leen, pero también me cuesta mucho que me lean porque o ganas, porque es así, los llibrets es así, los llibrets es una competición tremendísima, explicas la falla y todo eso, pero si tú ganas un extraordinario, tú sabes que te van a leer y tienes que conseguirlo y a ver cómo lo haces. Y en respecto a lo que ha dicho de San Vicente Ferrer, yo escribo los milagros de los niños de San Vicente Ferrer, los que se representan en las calles, y mi libro de texto, mi libro de cabecera de San Vicente Ferrer está escrito en castellano antiguo, es del siglo XV-XVI, está ahí en ese intervalo, y no sabéis lo que a mí me cuesta para conseguir descifrar el milagro que hizo. Luego yo tengo que adaptarlo a los niños, hacer la representación, que sea en verso, y la verdad es que cuesta un montón. Y yo trabajo mucho a nivel local todo. Pensad que los milagros de San Vicente se hacen en Valencia, los llibrets de falla son de Valencia, bueno, y de los pueblos, pero de los pueblos de Valencia. Con lo cual,
pues si no me leen a mí en Valencia, pues no me pueden leer en ningún sitio. El problema no es que te lean en Valencia, el problema es si verdaderamente hay una cultura de leer en sí. Mira, la cultura de leer la hacemos nosotros, porque yo, llibret que escribo, llibret que leo en la falla. Y invitan a todo el barrio a la lectura del llibret y a los niños. Y eso es muy importante, como ha dicho Cuyá. Perfecto. José. Dígame. Lo mismo, ¿en la Comunidad Valenciana se lee a sus escritores? Ya estaba intentando acordarme de la frase y me he tenido que meter en San Google para recordarla. Carlos V decía: hablo español a Dios, italiano a las mujeres, francés a los hombres y alemán a mi caballo. Y yo creo que el pueblo valenciano lee, piensa, escribe y habla valenciano por devoción, catlenciano por obligación y castellano por costumbre. Si tú piensas que autor o que autores son más conocidos y reconocidos, autores valencianos me refiero, pues tú estás pensando en Vicente Raga, por ejemplo, que es reconocido internacionalmente, estás pensando en Santiago Posteguillo, estás pensando en Fernando Vizcaíno Casas, estás pensando en don Vicente Blasco Ibáñez, que de los cuatro era el que más habitualmente, por las circunstancias, escribía en valenciano. Bueno, y si eres un poquito especial, puedes pensar en Lucía Echevarría, que de valenciana tiene lo justico, igual de escritora tampoco. Pero bueno, como esto igual lo podéis cortar, ¿eh? Esto lo podéis cortar. Bromas aparte, tú le preguntas a alguien que no haya tenido la obligación de comerse a un Ferran Torrent y a los Ferran Torrents de la vida en el instituto, y te dice que valenciano normalizado, catlenciano, catalán, no se acuerda de nadie, porque no, se lee en catlenciano. Por gusto, nadie lee en esa lengua. Pero es que en valenciano, por desgracia, tampoco. Y las 2 o 3 editoriales de valenciano de la Real Academia, de valenciano genuino y auténtico, se las están viendo moradas, por no utilizar otra expresión, para salir adelante con crowdfundings, con mecenazgos, con sociedades y todo tipo de recursos que afortunadamente cada vez más, muy poco a poco, pero cada vez más, se está leyendo valenciano. Pero la gente en la calle, como bien apuntaba antes Joan Ignasi, si tú a tu niño, a tu niña, lo llevas a la guardería y va a empezar a leer en valenciano, las novelas, los cuentecitos, no hay prácticamente. Y además hay un cierto autoodio, una cierta autocensura, de que yo he estado en ferias de libro, con libro infantil al lado, en valenciano y en algo parecido al valenciano, y la gente te da argumentos extraños por los cuales ese que está en valenciano de tu abuelo, de tu abuela, de tus padres, de toda la vida, no te lo compran y te van a comprar, yo qué sé, no voy a utilizar ningún título para no desenmascarar a nadie, pero van a coger un libro que tiene expresiones que no se dicen en la calle, que no se dicen en casa y que no es valenciano. Es como si yo ahora, de golpe de repente, me cogiera un libro infantil de quechua antiguo con expresiones castellanas de la época de la conquista de América y dijera, esto vamos a ponerlo como libro de texto. Y no cuela ni traga. Y sé que es una comparación muy, muy aventurada, porque soy de los que piensa que a nosotros no nos conquistaron ni nos enseñaron a hablar un idioma, porque aquí ya se hablaba y se escribía y hasta se discutía, y hay actas en valenciano, en romance valenciano y en román valenciano. Pero ya te digo que en la actualidad la comunidad valenciana lee autores valencianos, pero no le preocupa que sean valencianos. Y ni siquiera le preocupa qué tipo de lengua utilicen, si valenciano, castellano o catalán. Porque ya te digo que valenciano y catalán se lee muy poco, por no decir nada, si no es por obligación. Entonces, ¿es necesario seguir reivindicando el valenciano como lengua con su propia identidad? Sí, siempre. Siempre. Vicente, creo que quieres decir algo. Algo, disculparé la extensión, pero yo aquí quiero dar mi opinión, ¿no? Yo creo que siempre, aquí estamos siempre abiertos a la opinión. Yo creo que el debate identitario de las señas de identidad y el debate de la lengua tenía que sacarse de la esfera política. O sea, vamos a ver, tenemos la suerte de tener la lengua aranesa, la lengua catalana y la lengua valenciana. Son 3 lenguas diferentes, con unas raíces. Yo no soy filólogo, no hablo como filólogo, con lo cual hablo como un ciudadano sensato y normal de a pie.
Las lenguas pertenecen a los ciudadanos, a las personas. La lengua no pertenece ni a la Academia Valenciana de la Lengua, ni a la Real Academia, ni al Institut d'Estudis Catalans, ni a Unión Cultural, ni al Consejo General Aranés. No, es de la gente. La lengua es de Joan Ignasi, la lengua es del pueblo, es mía, es de Juanjo. La lengua está viva, o sea, es nuestra. Entonces, hemos de sacar la política de este discurso. O sea, sé que muchas veces nosotros actuamos por reacción ante intentos de apropiación. Pero a mí, fíjate, el primer siglo de oro, que os voy a contar, el primer siglo de oro de las letras en lo que no era España todavía, pero que luego fue España, fue en Valencia, que coincidió con el italiano, con Dante y con Petrarca. Luego vinieron otros siglos, pero me da igual, aunque hubiera sido primero el siglo catalán o el siglo aranés, me da igual. O sea, la lengua valenciana, al igual que la catalana y al igual que la aranesa, pues proceden del indoeuropeo. Si vamos bajando, pues vamos a las lenguas latinas, luego bajamos al romance y al occitano, y han tenido a lo mejor diferentes evoluciones para mí en el Valle de Arán por su estructura geográfica, en Cataluña y en Valencia. Me da igual cuál ha sido primera, me da igual cuál ha sido segunda. Ahora, el valenciano es una lengua diferente al catalán. La cultura es diversidad. Yo cuando escucho las palabras uniformar o normalizar, me espanto, porque eso es anticultural. O sea, en la diversidad está la cultura. Y si escucha el catalán, los catalanes admiten el aranés como lengua. Mucha gente no sabe que el aranés es cooficial en toda Cataluña. A nadie se le ocurre, a ningún catalán o barceloní, se le ocurre irse al Valle de Arán a normalizar el aranés, porque lo tiran a patadas de allí. De hecho, el aranés es el Consejo General de Arán el que regula el aranés, no es ninguna institución de Barcelona. Entonces yo pienso que es que hemos de dejar la política, o sea, la política tiene que sacar las zarpas de la identidad de la lengua. Vamos. Yo sé que en mi opinión, yo creo que teníamos que ponernos de acuerdo, sentarnos como cuando se elige papa. O sea, sentarnos en una habitación, encerrarnos hasta que no llegáramos a un consenso, no salir. Vicente, eso es una utopía. Totalmente una utopía. Te explico por qué. El problema de la lengua valenciana ni es histórico, ni es lingüístico, ni es absolutamente nada que no sea político. Te explico por qué. Vamos a ver. La problemática que tenemos actualmente es fruto de la política, ¿vale? Es decir, ¿por qué se crea a nivel político, a nivel de un pacto político, la APL? Por sencilla razón, porque interesaba que en ese momento el señor Aznar tuviese aprobado unos presupuestos generales del Estado y a cambio se le ofreció al señor Pujol la unidad de la lengua. Es decir, que fue un pacto político, es decir, que la política, desgraciadamente, conlleva la situación lingüística, que habría que separarlo, por descontado que habría que separarlo. Pero ya te digo y te avanzo una cosa, el problema del valencianismo no se solucionará si no es de forma política. Bueno, exclusivamente política, desgraciadamente, que tienes toda la razón, que habría que separarlo, por descontado, pero es que no estamos en la sociedad de hace 2 siglos. Estamos en la actualidad y la actualidad exclusivamente se mueve por cuestiones políticas y desgraciadamente aquí lo estamos viendo y lo estamos viendo todos los días, todos son pactos políticos y lo que a ti te interesa me lo cambias por lo que a mí me interesa y desgraciadamente el actual problema que tenemos en el valencianismo y sobre todo con la lengua valenciana es un problema político. Vamos a... José, querías comentar un... Pero muy, muy cortito. Yo voy a intentar llevarle un poquito la contraria a Joan Ignasi porque tiene razón. Pero para mí hay un detalle que todavía es más grave. No es un problema político, Joan Ignasi, es un problema económico. Es un problema económico y te voy a decir por qué. Voy a hablar de mi libro. Aquí tenemos entre una magnífica selección de libros valencianos y luego están los míos, ¿vale? Que no son tan magníficos. Historia de Valencia en pildoritas. Historia de Valencia en pildoritas se ha podido vender alrededor de 5.000, 6.000 ejemplares. No es tanto, ni mucho menos como Vicente de Rega, pero es una cantidad importante. Está publicado y lo podéis ver en la página web, en el diario oficial de la Generalitat Valenciana, que Historia de Valencia en pildoritas ha tenido una subvención, la editorial ha tenido una subvención de igual 150 a 200 euros. Claro, Historia de Valencia en pildoritas no es obligatorio, no es una lectura obligatoria en ningún colegio, no es una lectura obligatoria en ningún instituto y evidentemente no va a tener la subvención de determinados libros escritos en una lengua que sí que es ajena a nosotros y que está siendo subvencionado por un bien público, porque si la editorial que publicó esto, o Joan Ignasi cuando se gastó el dinero de su bolsillo para su última edición, no
hecho esa inversión, nadie vendría a publicar, porque el dinero público no habría ido a John Ignasi y le hubiera dicho, ¿cuánto te va a costar tu último libro, John Ignasi? 5.000 euros, 6.000 euros, toma, aquí los tienes. Sistemáticamente se está pagando a determinados autores, a determinadas editoriales, para que pongan en el mercado un producto que es de lectura obligatoria, no de lectura por gusto, porque si fuera por gusto ya me gustaría saber a mí cuánto se lee. Es lectura obligatoria en colegios, en institutos, se utiliza para la Junta Cualificadora de Valenciano, pero que ese dinero es un dinero público. Y a mí, que hagan malas políticas, me puede molestar más o menos, pero que jueguen con mi dinero y que lo utilicen de manera sistemática, parcial y volcada en una sola lengua que ni es histórica ni es socialmente popular. Si se hiciera con el castellano, podría estar más o menos de acuerdo, pero me la envainaría. Si se hiciera con el valenciano de la Real Academia, por el corazón, por la convicción que decíamos antes, podría estar más de acuerdo, pero que solamente se haga con una, me parece totalmente injusto. Amparo, ¿querías comentar Sí, algo? yo quería comentar que, bueno, que no siempre es el problema es económico. El problema simplemente está en la lengua, simplemente. Todos sabéis, y si no lo sabéis, pues ahora voy a decir que a mí se me encargó, como ganadora del Bernat y Baldoví, se me encargó un poema a la Fallera Mayor de Valencia, y cuando supieron quién lo hacía, pues, y yo fui a entregarlo, me dijeron, no me lo des, para tirarlo nosotros a la basura lo tiras tú. Si quieres que te lo publiquemos, lo tenemos que corregir. ¿Corregir? ¿Corregir de qué? Es decir, ¿Estaba mal escrito? Sí. Bueno, claro, estaba escrito. Claro, Según- tenía según faltas de diga. ortografía. Y entonces, pues bueno, ahí se armó una muy grande, se montó un pitote que gracias a los presidentes de Falla, pues se ha seguido manteniendo que el ganador del Bernat y Baldoví escriba el poema a la Fallera Mayor de Valencia en valenciano. Está claro Pero, que... un inciso, pero Sí, entonces, ya. al final, desgraciadamente, me daréis la razón. Al final es una cuestión política. Porque, decía, económico. Es decir, que si no te dan subvenciones a nivel económico, que influye, claro. Pero es que la economía la mueve la política. Y a ti lo que te pasó Yo creo que es más por de una personas. cuestión política. Yo creo que son más las personas. Bueno, Porque aquí- dentro de los partidos hay de todas las maneras. Correcto. Contado, faltaría está, más. Está claro, está claro. Estamos viendo que dentro de lo que es el lenguaje del valenciano tenemos diferentes frentes, político, educación, economía. Todo esto creo que son puntos que precisamente la función de estas tertulias es sacarlas a la luz, dar a la gente un punto de opinión claro, conciso y con ganas de hacer algo. La verdad es que ya no solamente tenemos un problema en la Comunidad Valenciana, pero la cultura valenciana necesita más reconocimiento por parte de los políticos nacionales. Cuya, te ataco. Vamos a ver, los políticos nacionales es que no conocen ni lo que es la cultura valenciana, ni quieren conocerla, ni pretenden conocerla. Yo he tenido algún debate a nivel nacional en alguna tertulia muy conocida y ¿sabes lo que me ha sorprendido? La simbiosis que hay entre el centralismo y el catalanismo. Hay una simbiosis perfecta porque los dos se retroalimentan, ¿vale? Porque uno se beneficia de los votos de uno y otros de los otros. Entonces, ¿qué ocurre? Que y me ha sorprendido, y tuve un follón muy grande con varios tertulianos muy conocidos, por una sencilla razón, porque estos que se declaran constitucionalistas y que siempre se les llena la boca del constitucionalismo, resulta que para la cuestión valenciana no son constitucionalistas. Que me quedo sorprendidísimo. Es decir, que vamos a ver, si la Constitución dice que serán lenguas aquellas que están reconocidas por los estatutos de autonomía, si el valenciano está reconocido en el estatuto de autonomía, tan oficial es el valenciano como el catalán, como el vasco, como el gallego o el susuncorda, ¿no? Pues resulta que para los constitucionalistas a nivel nacional no. Para los constitucionalistas a nivel nacional hacen causa común con el catalanismo, y probablemente lo hemos tenido en lo que estábamos comentando antes con la Biblioteca Nacional, hacen causa común con el catalanismo y entonces no es que no nos reconozcan, es que nos ignoran. O sea que sentimos que el sentimiento valenciano a No nivel existe, nacional no existe.
No existe, no existe. Se ignora, no existe. se deja aparcado. Pero aún te voy a añadir más. Es decir, que incluso, fíjate, los políticos valencianos o que salen en representación de la cuota de los valencianos, tampoco ejercen de valencianos en las representaciones estatales. Entonces, es decir, que ¿cómo vamos a tener peso y reconocimiento si aquellos que son, en teoría, nuestros representantes no ejercen de valencianos? Vicente. Os adelanto que voy a decir dos cosas bastante polémicas, ¿eh? Bueno, ahí estamos. Te contestará. Lo digo para animar un poquito esto. Se te contestará. Vamos a ver, empezando por el tema económico que ha comentado José, vamos a ver. Y haciendo referencia, ya que estamos hablando de Cataluña, pues vamos a hablar de Cataluña. En Cataluña, para los grandes empresarios, es un honor invertir en cultura. O sea, grandes empresarios catalanes invierten en su cultura, en la cultura catalana. Ahora miramos a Valencia, o sea, no echemos la culpa a los demás, miremos a Valencia. ¿Qué grandes empresarios valencianos invierten en cultura valenciana? Os puedo decir Juan Roig con la Fundación Hortensia Herrero, que está haciendo un trabajo dedicado sobre todo a recuperar patrimonio, más que patrimonio valenciano. No, pero patrimonio, que también es importante, pero patrimonio. Pero, ¿sabéis de alguno más? Hay gente como Boluda, que es la 10ª fortuna de España. O sea, se sabe que tenga... O sea, y al final no miremos las instituciones públicas. Las instituciones públicas, por desgracia, no van a hacer nada por nosotros. O sea, yo echo en falta en Valencia, y eso la culpa es nuestra, no digo yo, digo de la sociedad valenciana, el que la sociedad civil nos involucre más en la cultura valenciana. Y sobre todo la gente, los empresarios. En Cataluña es un honor que un empresario... O sea, yo me he leído muchos libros en catalán para informar, porque desgraciadamente muchos libros de historia están en catalán y algunos son muy buenos, es verdad, son muy buenos también, aunque estén escritos en catalán. No, tengo que reconocerlo. Otros son infumables, pero hay algunos que son buenos. Entonces... No es tan malo. pero lo que quiero decir es que al final te lees y pone patrocinado por Freixenet, es un ejemplo. Ostras, y esto aquí en Valencia pasa. O sea, aquí en Valencia, yo por ejemplo cojo mis libros, a mí no me hace falta. Yo nunca voy a pedir ninguna subvención, ni voy a pedir ninguna ayuda, ni voy a pedir nada, porque ya con mis ventas me basto. Pero yo creo que no hemos de mirar a lo público, hemos de mirar a lo privado. Esta es la primera cosa, ha sido un poco extenso. No, Vicente, aquí estamos para eso, precisamente. Y en cuanto a la segunda cosa, volviendo al tema de la lengua, yo sigo insistiendo que sí que es verdad que es un problema económico, pero es que esto es normal. O sea, si en Cataluña invierten 10.000 millones de euros en su cultura, ¿cuánto se invierte en la cultura valenciana, no catalana? O sea, ¿cuánto se invierte? Cero. Entonces, es lógico, al final, una mentira repetida 10.000 veces se convierte en una verdad. Entonces, estamos luchando en inferioridad de condiciones. Entonces, yo ya doy por perdida a las instituciones públicas, pero no a las privadas. Yo desde aquí me gustaría hacer un llamamiento a tanto empresario que hay, valenciano, que por favor, que inviertan en la cultura valenciana. Que inviertan, como hacen en Madrid también lo hacen, como hacen en Cataluña, que es lo que estamos hablando, lo hacen. Y te lees libros, y casi todos los libros, sobre todo relacionados con la historia, con las tradiciones y con la cultura, están subvencionados en muchos casos por empresas privadas, no como aquí en Valencia. Y me da envidia, siento envidia sana. Sentir envidia sana no es malo, al contrario, nos hace en un momento determinado darnos cuenta de nuestros errores. Amparo, ¿querías comentar algo sobre el tema? ¿Cómo era la pregunta? Porque voy a referirme directamente a la pregunta. Exactamente. Que si la cultura valenciana necesita reconocimiento por parte de la política nacional, que si nos sentimos identificados... ¿De la política nacional? Nacional, sí. Pues no. A ver, necesita reconocimiento por parte de la política nacional. Yo creo que lo que necesita toda la literatura y toda la cultura valenciana es un apoyo grande desde Valencia. Porque si tú estás esperando que te den apoyo desde Madrid, lo tienes claro. Ahora, la gente que va de Valencia a Madrid es la que tendría que estar apoyando a los valencianos, que para eso salen de aquí. Muy bien. O sea que, en definitiva, nuestros políticos valencianos deberían de ser más valencianos y luchar por Valencia. Luchar por su cultura. Que tenemos la cultura más rica, vamos, de España y de parte del mundo. A mí se me ocurre precisamente una figura muy conocida, que es Vicente Blasco Ibáñez, que fue congresista y luchó a nivel nacional por Valencia. Y bueno, hizo verdaderamente mucho por el sentimiento valenciano. Que yo estoy de acuerdo con lo que dice Raga, que está diciendo que necesitamos gente desde la sociedad que nos apoye. Yo me acuerdo de Juan Lladró porque él era de la Junta de Gobierno de los Ratpenat y yo también lo soy.
Y bueno, él apoyaba económicamente, no os lo podéis imaginar lo que hacía ese hombre. Sí. Pero bueno, muchas veces se hace llamamiento a la sociedad valenciana, pero es que la sociedad valenciana que pueda tener dinero últimamente también está fotudeta. Bueno, de todas formas, toda pedra fa pared. Bueno, sí, cara que siguen en Teurets. José. Son bons. José. A la pregunta que me haces, a ver, centrándonos en la literatura, voy a seguir por lo que habías comentado, don Vicente Blasco Ibáñez. Si a uno se le ocurre pensar en qué novela de los últimos 100 años se describe mejor Valencia, la tierra valenciana, que en las de Vicente Blasco Ibáñez, no se nos ocurre ninguna. Y tenemos un erial de un siglo, porque tú ahora mismo piensas, vamos a ver, ¿cuál es la imagen cultural en España o en el resto de la Comunidad Valenciana o en Europa de la ciudad de Valencia? Ciudad de las Artes y las Ciencias, el paseo marítimo Puerto Playa y la paella. O sea, tú, y las fallas, por supuesto, y las fallas. A nivel literario, el dibujo de una Valencia, como la de las novelas de Vicente Raga, de Las 12 Puertas, o estoy pensando en María Villamayor, Las 12 Llaves, o estoy pensando en El misterio de la casa del Meche. O como la tuya. ¿Cuál? ¿Cuál de todas ellas? Porque Hispanios Gladius. Gladius Hispaniensis. Mira, voy a... una pequeñita pildorita. Cuando yo escribí Tierra Muda, que es una novela que buena parte de ella transcurre en Valencia, es una pandemia como la que estamos viviendo y es caos y son cosas muy de ciencia ficción, tú la lees y te lo imaginas en Nueva York, o en Boston, o en Londres, te lo imaginas en Madrid, en Barcelona, pero no te lo imaginas en Valencia. Y Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, ha generado una literatura que habla de Madrid, Barcelona, Bilbao y Sevilla, que nosotros desde Blasco Ibáñez no tenemos. Ahora, por ejemplo, está muy de moda una de la que van a oír hablar un montón, que es Noruega, que Noruega va a ser el libro de cabecera de nuestros políticos locales para decir lo especiales que somos los valencianos, y espero poder leerla para sacarle toda la punta que se le pueda sacar, porque ya hay fragmentos que se le saca bastante punta. No hemos tenido otro ejemplo de gran novela valenciana, gran novela que hable de Valencia, gran novela que hable de las gentes de Valencia, de la cerámica, del mueble, de lo que ha sido Valencia a la hora de exportar. Eso no lo hemos tenido. Y tú te coges novelas de autores españoles que hablan de su ciudad, que hablan de su tierra y tienen una potencia tremenda. Valencia no tiene esa potencia, es que no me lo puedo creer. Valencia tiene mucha potencia, lo que pasa es que a lo mejor no hemos sido capaces de poderla plasmar en un libro. Vamos a ver, es que has hablado de Vicente Blasco Ibáñez y es Dios. O sea, Vicente Blasco Ibáñez... Y Vicente Raga, su profeta. No olvidemos... vamos a ver, me comparan y me abruma. O sea, no tengo absolutamente nada que ver... nada que ver. Pero Vicente Blasco Ibáñez, hay que recordar que fue número 1 de ventas en Estados Unidos con Los 4 jinetes del Apocalipsis. Incluso se llevó al cine y fue un gran éxito. Vicente Blasco Ibáñez fundó una ciudad en Argentina, pero una que aún existe, se llama Valencia, la provincia de Corrientes, que se habla valenciano. En esa ciudad todavía se habla valenciano y es uno de los graneros de arroz de Argentina. O sea, es Vicente Blasco Ibáñez, hace poco fue un efemérides, creo que fue el 150... aniversario de su nacimiento, y pasó desapercibido. ¿Por qué? Porque era un personaje muy peculiar también. Era un republicano, anticlerical, y entonces era un personaje muy, que no, digamos, el blasquismo era un movimiento político que fue predominante en Valencia durante décadas. Exacto. Incluso después de él. El blasquismo continuó después de Blasco. Entonces, Blasco es Dios para Valencia. Lo que pasa es que tú dices que en el 150 aniversario del nacimiento de Blasco Ibáñez no se hizo nada. Sí que se hizo, pero pasamos desapercibidos como siempre. Hicimos bastante, e incluso se estrenó su única obra de teatro. La única obra que ha escrito se adaptó por Remy Pons y se llevó. Se estrenó en el Teatro Italia y se llevó al teatro. Y ya, aparte de que hicimos lecturas y que hicimos una corona poética, pero pasa desapercibido por completo. Falta publicidad, quizás falta publicidad por parte de...
Yo soy muy amigo de Ignacio Soler, que es el presidente de la Fundación Blasco Ibáñez, y ellos tienen contacto con sus bisnietas y con tal, y bueno, ahora tienen un pleito con el Ayuntamiento de Valencia por el fondo editorial de Blasco Ibáñez y tal, y a ellos es que prácticamente tuvieron que suplicar al Ayuntamiento y a la Consellería que hicieran cosas, pero suplicarles, o sea, y aún así hicieron 4 cosas, o sea, están muy enfadados, y con razón, porque este personaje, si en lugar de valenciano fuera catalán, allí se hubiera liado una. Lo que te estoy diciendo que se hizo, no se hizo por parte del ayuntamiento, ¿eh? Se Eso- hizo eso por se- parte pues de la Real Academia o de los Ratpenat o de asociaciones como la de Vicente Blasco Ibáñez. Quiero decirte que siempre fueron asociaciones culturales las que secundaron estas cosas y este reconocimiento, porque el Ayuntamiento de Valencia yo creo que no ha hecho nada. Fue una pequeñita exposición, pero para Pues- salir del paso, simplemente para decir, exacto, para justificarse, Sí. para decir que no, pero es una vergüenza que un personaje de esa talla, hablando de temas culturales, haya tenido tan poca repercusión. Bueno, entonces queda claro que también aquí nos encontramos un problema, más o menos, y es que por parte de la política nos estamos encontrando bastante cortapizzas a la hora de Que es el intentar... tapón. intentar Vamos a ver, la política es el tapón para el valencianismo, ¿vale? Y al mismo tiempo es el sacacorchos para el catalanismo, ¿vale? Es decir, que yo fomento lo que a mí me interesa. Por eso yo antes incidía tanto en el tema político, ¿no? Porque la política es la que de alguna forma desequilibra la balanza, ¿vale? Y entonces hace que un aspecto de la cultura tenga auge y otro que quede en la nada, ¿vale? Que pase desapercibido o que precisamente no exista. Fíjate lo que está contando Amparo, ¿no? Es decir, que han tenido que ser asociaciones valencianistas las que le hagan de forma particular ese homenaje a Blasco Ibáñez cuando tenía que haber salido de las instituciones valencianas. Tú fíjate lo que está comentando Amparo, ¿no? ¿Qué repercusión ha tenido? Pues la que a la que han podido llegar. Desde luego, Pero eso trasládalo a todo, es decir, a arquitectos, a pintores, a tal. Valencia es la cuna del arte, la cuna del ingenio. Es que lo tenemos todo. Lo que ocurre es una cosa, que sí, y perdonad que vuelva a la política, si realmente los políticos no creen en esa identidad valenciana, pues difícilmente la van a apoyar y la van a catapultar al sitio que se merece. Es decir, que jamás vamos a salir del ostracismo. Es decir, que si en vez de apoyarla, lo que se está haciendo es hundirla, entonces resulta que somos invisibles. Entonces, por eso, y recalco, tenemos que, desgraciadamente, dentro de nuestras limitaciones, que lo decía, es decir, la Real Academia en este momento no tiene ni un duro de apoyo, y las entidades valencianistas muchísimo menos. Es decir, si no somos capaces de generar algo para trasladar ese mensaje y esa cultura a los demás, pues no lo esperemos de las instituciones valencianas, porque no es que no lo vamos a conseguir. Pues aquí estamos, precisamente. Desperta lo que busca es precisamente eso, despertar ese sentimiento valenciano y hacerle llegar a los estamentos públicos, a las empresas privadas, a todo el sentimiento valenciano, esa necesidad de hacer visible al valenciano que durante tantos años ha estado ahí oculto. Hay una cosa que tengo clara. Si ahora mismo Blasco Ibáñez levantara la cabeza, yo creo que se volvería a acostar, porque el tema política, el tema social, el tema económico en Valencia está muy dejado de la mano de Dios. Pues vamos a seguir con la tertulia y voy a hacer otra pregunta, a ver si también levantamos un poquito de polvoreda. Además de competir por ser editados con otros escritores, ¿os encontráis frenados por las fuerzas ocultas cuando escribís en valenciano? Frenados. De las fuerzas ocultas me ha sonado al lado tenebroso de la puerta de los Jedi. Al lado oscuro. Sí, sí, sí. Al lado oscuro. No, nos sentimos insultados, vilipendiados, marginados. Vamos a ver, no sé cuántos calificativos más darte. Nosotros somos las cosas raras de los escritores y de aquellos que defienden el valencianismo. Te lo está diciendo Amparo, es decir, que presenta, fíjate, gana un primer premio y te dicen que tienes faltas de ortografía. Es decir, es que no es que nos ignoran, es que nos desprecian. Es decir, que tenemos que luchar ante todo y por todo. Es decir, que nosotros es decir, que somos los analfabetos, somos los ignorantes y somos de alguna forma la chusma de los valencianos. Aquellos que defendemos el valencianismo somos realmente desgraciadamente los marginados, porque estamos mal vistos, porque estamos defendiendo algo en lo que no tiene el apoyo institucional
para que realmente sea lo oficial. Por lo tanto, seguimos siendo los marginados. El valenciano no está bien visto. No, es que no está bien visto. No está bien visto nuestro valenciano, porque ellos consideran que nuestro valenciano es un valenciano de pueblo, analfabeto, ignorante, ¿vale? Realmente el culto y el de prestigio es el de ellos, ¿vale? Por lo tanto, estamos marginados. Vicente, creo que quieres comentar algo. Había anunciado que iba a decir dos cosas polémicas, pues ahora va la segunda. Sí, le damos un poquito de vidilla a esto, ¿no? Vamos a ver, te compro parte de tu argumento, Joan Ignasi. Parte. Vamos a hablar del tema político, ¿vale? Tema político. ¿Qué nos falta en Valencia a nivel político? Un partido de Valencia, estilo. No, lo voy a hacer muy claro. Entramos en debate, ¿eh? No, escucha, no, estilo Compromís. Estilo Compromís, pero sin quitándole el tema catalanista, el tema nacionalista. Perdón, Compromís no es un partido. Bueno, es una agrupación. Claro, igual el problema lo tenemos ahí, que tenemos muchos partidos, ahora, como tenía Compromís, pero no tenemos un acuerdo. Déjame que me explique y que verás que es polémica en mi opinión. Y yo sé que me vais a refutar. Vamos a ver, el problema es que desde la sociedad, los partidos, tú lo sabes perfectamente porque lo has vivido en primera persona, por los partidos pues son valencians, Unió Valenciana en su día fue una cosa extraordinaria lo que consiguió, pero los partidos tipo son valencians, pues no tienen el apoyo popular, no lo sacan muy pocos votos. Yo creo que si consiguiéramos sacar insisto, las señas de identidad y la lengua del debate político y se creara un partido político que defendiera las infraestructuras valencianas, la falta de financiación, la investigación I+D+I, que cuando venga una pandemia no dependamos del sector servicios. Un partido que sea útil a los valencianos, pero dejando un poquito de lado el debate identitario, porque yo creo que el debate identitario y lingüístico debe estar fuera de la política, lo insisto. Si tú consiguieras un partido que realmente, pero un partido transversal, que representara los intereses valencianos, pero los intereses también económicos, es decir, de infraestructuras, de financiación, de inversión, de cambio de modelo productivo, de no depender del sector servicios, pues igual te llevas una sorpresa y sacas un 20%. Y desde la política, tienes razón, es desde donde se pueden cambiar las cosas. Pero ese partido no existe, pero yo tengo la confianza en que se cree. Y si se crea un partido, insisto, dejando de lado el tema identitario y lingüístico, porque yo creo que este tema ya está muy claro y creo que es un tema que tenemos que sacarlo de la política, creo que un partido político sensato, centrado, pensando en los intereses del pueblo valenciano, economía, tendría hueco, porque lo tienen todas las comunidades autónomas. O sea, lo tenía Convergencia en Cataluña, lo tenía el PNV de otra manera en el País Vasco. O sea, existen partidos políticos y vamos a, por ejemplo, a la política moderna va a Teruel existe. O sea, ¿qué vota la gente cuando vota Teruel existe? Un eslogan. O sea, ¿quién sabe qué piensa Teruel existe? ¿Alguien lo sabe? Nadie lo sabe lo que piensa Teruel existe. O sea, pues a lo mejor un Valencia... No, pero un partido valencianista de verdad, defendiendo los intereses de verdad, intentando centrar el tema en materia económica, tendría quizá una viabilidad. Y yo creo que ese es el futuro. Y desde la política, una vez estás dentro, ya puedes cambiar las cosas. Pero para eso tienes que estar dentro. Si no estás dentro, no puedes cambiar nada. Vicente, Amparo, ¿querías comentar? Sí, quería comentar, pero se sale un poquito de la política. Yo realmente lo que quería comentar era de... pues lo que venía en relación con la pregunta, y quería hacer una confesión real, y es que si yo, por ejemplo, me voy a presentar a cualquier editorial o a cualquier premio, porque los poetas funcionamos mucho por los premios, porque los libros de poesía, pues desgraciadamente son tienen menor acogida entre el público, y más, imagínate, la poesía valenciana, ya te mueres. Y más en el valenciano de la Real Academia, ya te mueres. Pero yo me pienso mucho cuando yo me voy a presentar a un concurso, que me puedo presentar en valenciano o en castellano, incluso presentarme. ¿Por qué? Porque ya no es que tú te descalifiquen porque el valenciano tuyo esté lleno de faltas de ortografía y te lo descalifiquen, según ellos, sino que además, si te presentas en castellano, por llamarte Ampar Cabrera, directamente te descalifican. Y tengo pruebas, es decir, yo fui a recoger un poemario que presenté al ayuntamiento, a los Premios Valencia,
Fui a recogerlo, no había sido premiado y yo tengo mi derecho a recoger mi poemario porque así lo decían las bases. Y cuando yo llegué allí, la gente se me cuadraba. Sabían todos quién era. Y la gente se me cuadraba de vergüenza. Y encima me dijeron, menos mal que lo tenía registrado. Y yo se lo decía, menos mal que lo tengo registrado. Encima me decían, no, es que no sabemos, es que ha desaparecido. ¿Cómo que ha desaparecido? Y no me lo devolvieron, nunca jamás. Yo lo tengo, claro, lo tengo escrito, pero que no me lo devolvieron nunca. Desde luego da lástima que nos encontremos estas cosas en la Simplemente queriendo escribir, fíjate qué tontería. en nuestro ayuntamiento. Yo lo único que quiero es escribir. Es una lástima que nos encontremos estos feos por parte de nuestro propio ayuntamiento. José, ¿querías comentar algo? Sí, dos apuntes. Uno, dando lo que apunta Ampar. Yo recuerdo que hace un par de años el certamen Ciutat de Villarreal ofreció 2 premios, el premio a la novela en castellano, creo que eran 150 páginas, espaciado a punto y medio, Times New Roman a 12, 2.000 euros al ganador. Exactamente lo mismo en valenciano, en ese valenciano, 6.000 euros. O sea, es así. O sea, por mucho que no queramos, yo lo siento, hoy me he venido con el bolsillo vacío y vengo con el tema económico más que con el político. Ese es un detalle muy importante. Pero luego quería hacer un apunte. A mí hay una novela en castellano que me gusta mucho, que es Los Santos Inocentes. Para quien no haya leído Los Santos Inocentes, es una novela que, a pesar de haber ganado el Premio Planeta y de haber tenido una magnífica adaptación al cine, es una novela con muchas erratas para lo que es el castellano normativo y sistemático. Y voy a leer un fragmento muy cortito para que vean de lo que les hablo. Paco, has de cegar todos los palomos. Oyes, con los dichosos capirotes entra la luz y los animales no cumplen. Y así un día y otro, hasta que una tarde al cabo de semana y media de salir al campo, según descendía Paco, el bajo, de una gigantesca encina, le falló la pierna dormida y cayó despatarrado como un fardo. 2 metros delante del señorito Iván, y el señorito Iván, alarmado, pegó un respingo. Esto no tiene ni un guión, ni un espaciado, ni un nada. Y esto ganó el premio Planeta. Y nadie niega que Los Santos Inocentes es una obra clave de la lengua castellana. Es decir, a mí me resulta molesto que incluso desde una perspectiva dialectal, planteándose que el valenciano de la Real Academia es un dialecto cutre del catalán fabriano, se le humille de una manera que a ninguna otra lengua, ni dialecto, ni el silbo canario, se le humilla. O sea, es vergonzoso porque, además lo tendría muy fácil decir, pues mira, le vamos a dar el premio Ampar porque su valenciano de pueblo, su valenciano no normativo, su valenciano dialectal, de Chichinabo, está magníficamente escrito. ¿Me queréis decir que no hay ningún autor valenciano que no haya escrito una obra sobresaliente que pueda ganar cualquiera de esos premios y que precisamente por esa idea del prescriptivismo lingüístico rancio nos encontremos con que hay santos inocentes en lengua valenciana que estén por ahí perdidos, que nadie les haga caso porque, claro, es que tienen erratas, es que tienen faltas, es que es un dialecto. Oiga, hay muchos libros así y estoy pensando en La ciudad y los perros, por ejemplo, de Mario Vargas Llosa, no sé si es La ciudad de los perros, sí. Que también tiene una estructura muy curiosa que con esa... Y los poetas modernos, por está supuesto. Luna de Miguel, Marwan, todos estos, vamos, las comas y los puntos se los comen todos. Yo hay veces que digo, está chulísimo, pero nena, te has pasado 3 pueblos porque no has puesto ni un punto y no sé cuándo respirar. Sí, ¿sabes? De hecho, creo que Juan Ramón Jiménez escribía con Jotas y con G. Sí, no, Juan Ramón Jiménez, todo lo que se pronunciaba con el fonismo era J. Punto. No había en G. Joan Ignasi, Sí. Querías retomar... Sí, por alusiones, en buen sentido, claro. Vamos a ver, Vicente, mira, tú dices que un partido valencianista que vaya más allá de los signos de identidad, de lo que a nosotros muchas veces se nos ha criticado como folclóricos, ¿vale? Tú sabes que en las últimas elecciones, está mal decirlo, ¿tú sabes cuál era nuestro lema? Por la financiación. Porque para nosotros el valencianismo tanto es
los signos de identidad. Perdón, economía. Al final viene a mi terreno, economía. Claro. No, y os voy a contar una anécdota además. Una anécdota. Es decir, que, porque para nosotros, tanto valencianismo es nuestro signo de identidad, faltaría más. Pero también lo es la economía, lo es nuestro pequeño comercio, es nuestro agricultor, es todo lo que signifique Valencia. Y todo eso lo llevamos en el programa. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué diferencia hay, por ejemplo, de los tiempos de Unión Valenciana ahora? Pues que antes tenías un sector mediático que te apoyaba, además de económico, ¿vale? Hoy te encuentras que no es que tienes un sector mediático que te apoya, al revés, es que te anula. Y bueno, y ya económico ya te puedes morir. Es decir, que si tú no puedes llegar o no puedes trasladar ese mensaje a la ciudadanía, difícilmente te lo pueden comprar. Y luego está el mal llamado voto útil. Es decir, que mucha gente dice, para que no se pierda el voto. Bueno, pues que es lo que muchas veces he tenido que decir yo en un mitin. Pero vamos a ver, ¿de qué te sirve tener 18, 17 representantes de este partido político si luego resulta que levanta la mano en función de lo que le dice el señor de turno, incluso vota en contra de los propios intereses valencianos, como se ha demostrado, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, que han votado en contra de la naranja valenciana, ¿vale? Es decir, que sí que hay ese sentimiento. Y lo que ocurre es que no hay mecanismos para poderlos trasladar en este momento a la sociedad. Y luego volvemos a lo de siempre. Nos falta hacer mucha pedagogía. Pero no porque no esté estructurada lo que tú estás comentando, porque esos partidos sí que lo han tenido. Y sí que se han fundamentado en lo que tú estás comentando. Pero resulta que, claro, si no luego no trasladas, claro, sí, bueno, das un mitin, hay personas ya lo pueden entender, pero la masa general es muy difícil llegar. Entonces, el sector económico, lógicamente, también... O sea, el sector mediático también está muy influenciado por el sector económico. Es un grave problema. ¿Me dejáis que os comente una anécdota que me ocurrió? Cuenta. Vamos a ver, nosotros hacíamos iniciativas, ¿no? Ya te digo, la económica, la tal cual. Claro, a nosotros, ¿quién nos escucha? Pues Pepe y el de la esquina, ¿vale? Pepe y el de la esquina. Luego resulta que veíamos que lo mismo que nosotros habíamos propuesto, lo proponía Compromís. Y resulta que tenía un apoyo mediático y una trascendencia increíble. Claro, un día me mosqué yo en la radio y tal, ¿no? Porque, claro, estábamos aquí de tertulia, ¿no? Y entonces... Pero no me puedo creer que en don Ignasi Culla se mosquee en público. Es que ya sabes que ha caído un mito. Políticamente incorrecto de toda la vida, ¿no? Bueno, que para eso mi madre era de Cella. Todos tenemos algún defectillo oculto. Y fíjate que entonces el de Compromís se vanagloriaba de lo que había presentado Enric Morera, que no era ni más ni menos que una copia nuestra. Y entonces, claro, le puse el ejemplo de que, no sé si era un bar, ¿no? Que pone un letrero y dice, cerrado por paternidad, ¿no? ¿Vale? Y entonces uno coge y le dice, Pepe, abre, que tú no eres el padre, ¿vale? Pues eso, pues Compromís, se agarraba a nuestras iniciativas y tal, y las vendía de forma maravillosa, y nosotros la proponíamos y no tal. Es decir, que influye mucho quién lo haga, cómo lo haga y quién esté detrás. Precisamente seguimos en lo mismo. Desperta lo que intenta es darle voz a este sentimiento y utilizar los medios para poder comunicar, hacer sentir ese sentimiento valenciano. Vicente, ¿querías comentar algo más? Estoy bastante de acuerdo con lo que has comentado, no te creas. Yo pertenezco a un partido, Ciudadanos, soy concejal, como he comentado. Sin embargo, yo no estoy de acuerdo al 100% con lo que dice mi partido. Yo creo que nadie está de acuerdo al 100% con lo que dice un partido. Con estar de acuerdo al 70% ya es mucho. Y os voy a poner un ejemplo, el derecho civil valenciano. El derecho civil valenciano es una auténtica vergüenza que Ciudadanos haya votado. Pero escucha, yo he escrito artículos en prensa y de opinión contraria a la opinión de mi partido. Extraña que no te hayan expulsado. No, porque lo que expongo yo expuse hechos históricos, o sea, vamos a ver, yo lo que expuse es la historia del fuero valenciano, entonces no me pueden rebatir, porque eso es historia, o sea, vamos a ver, y oponerse al derecho civil valenciano bajo el pretexto de que es un privilegio es una mentira, o sea, es un derecho, son usos y costumbres tradicionales, o sea, vamos a ver, pero al hilo de esto, quizás esté extrañando un poco mi posición política con respecto, porque soy de un partido político nacional, pero yo siempre hablo, quien me conoce, Juanjo me conoce, no te conozco. Sabe que siempre hablo en libertad y siempre me expreso lo que yo pienso, sea bueno o sea malo, y pertenezco a un partido político y pienso, y os adelanto una cosa, a mí me han enseñado una encuesta, y no os voy a decir quién la ha hecho,
preguntaban a los valencianos si estarían dispuestos a votar a un partido de centro, o sea, ni de izquierdas ni de derechas, un partido simplemente en defensa de los intereses valencianos, sobre todo en materia económica, corredor mediterráneo, inversión I+D+I, emprendedores con valor añadido, etcétera, etcétera. ¿Y sabéis cuál fue el resultado de esa encuesta? No se ha publicado, ni se publicará porque es una encuesta interna. Que un 23% de los encuestados dijeron que estarían dispuestos a votar a un partido político de esas características. Para poder cambiar las cosas, Joan Ignasi, hay que estar dentro. Hay que estar dentro, ¿sabes? Si estás fuera, no puedes cambiar nada. Esa encuesta yo la conozco desde hace 20 y tantos años, que ya el Partido Popular tenía datos internos, te lo digo por un alto cargo que me lo dijo de forma confidencial, que manejaban un 25% de voto cautivo valencianista, ¿vale? Cautivo. Pero, ¿qué ocurre? Que luego a la hora de la verdad, a la hora de votar a la gente que era valencianista, mira, nosotros hemos sacado 500.000 personas a la calle reivindicando la lengua valenciana y las normas del PUTS, ¿vale? Y de esas 500.000 a los pocos días habían elecciones, ¿y sabes cuánta gente votó al valencianismo? 4 y el gato, ¿vale? Entonces, ese es el problema, que luego la gente te dice que es muy valencianista, que es muy tal, pero no se compra nunca un libro en valenciano ni de cultura valenciana y luego tampoco vota a partidos valencianistas. ¿No te da que pensar? Uy, y tanto. ¿Y no te da que pensar que a lo mejor, algo no se está haciendo bien? O quizá no estás vendiendo el producto como... Porque hoy en día lo que se vende son productos, es verdad. No estás vendiendo el producto bien. O sea, si esa encuesta existe, yo sé que existe, y esa encuesta que te estoy diciendo yo tiene menos de un año, O sea, la mía tiene menos de un año. La mía tiene menos de un año. Si esa encuesta existe y eso es posible, ¿por qué no se hace? ¿Sabes por qué no se hace? ¿Por qué no se hace? Porque nadie de la sociedad civil, porque esto tiene que nacer de la sociedad civil. O sea, no podemos partir con vicios antiguos políticos. La sociedad civil diera un paso adelante, y por la sociedad civil me refiero a gente importante de Valencia, que sé que se pueden estar pensando en dar un paso adelante. O sea, gente de la sociedad civil de verdad. Si esto se hiciera, se contara con un medio de comunicación que dijéramos que por lo menos te diera cierto altavoz para poder expresar tus opiniones y se vendiera bien, este proyecto saldría adelante seguro, y estoy convencido que va a pasar, tardará más o tardará menos, y desde dentro, una vez estés dentro, ya puedes cambiar las cosas. Yo creo que se necesita un líder. Esperar, vale, Amparo, comenta. Pues eso, que creo que se necesita... Bueno, es que no me acuerdo de la pregunta, pero yo en relación a lo que estaba diciendo... Ahora ya es desbarrar. Ahora ya es desbarrar. Quería haceros... Muy bien. No, Vicente, me vas a disculpar, pero quiero hacerte una pregunta. Que creo que ya vas a dar respuesta por adelantado. Pero ¿qué hace falta en la Comunidad Valenciana para poder fomentar el sentimiento valenciano? Pues yo sí que estoy de acuerdo en que se necesita un partido. Claro que estoy de acuerdo. Yo tengo mucha amistad con gente de Son Valencians, con gente de Ciudadanos también, menos con Compromís o con el Partido Socialista. Sí que tengo algunas amistades, y con el Partido Popular también. Pero yo lo que pienso, y con Poble, pero lo que pienso realmente es que se necesita un líder. O lideresa. O lideresa. A mí me da igual. Lenguaje yo cuando inclusivo. hablo de líder... O lidereso. Perdona, es que yo soy poeta, ¿vale? Yo nunca me llamo poetesa, porque soy poeta. Ellos que sean poetos, si quieren. Muy bien. Pero yo soy está poeta. Muy bien, eso está muy bien. Entonces, para mí se necesita un líder. Un líder que arrastre y que convenzca. ¿Cómo encontrarlo? Pues no tengo ni idea, porque yo la verdad es que no estoy metida en política, pero bueno, pues como todas las personas, pues tengo pues mis inquietudes, ¿no? Mis inquietudes de saber esto, de saber lo otro, y pienso pues sí que hace falta un líder y que va a ser difícil encontrarlo. Entonces, Amparo, desde aquí llamamiento a algún líder. A ver, una Dalí ahí que se presente. Vilaseca, la misma. ¿Qué hace falta en la Comunidad Valenciana para poder fomentar el sentimiento valenciano? Sobre todo vendernos bien. El otro día hacía una broma a mis amigos escritores, que eran escritores, escritoras, escritoros y escribacas, con lo del lenguaje inclusivo. Y hablando del Día del Libro, el Día del Libro es algo que
todo el mundo sabe que se inventó en Barcelona por un catalán llamado Vicente Clavel, que era de Valencia. Que dices, vamos a ver, o sea, eso es lo que nos hace falta. Es decir, que sepamos reivindicar lo nuestro. Antes, Joan Ignasi apuntaba a cuestiones como la arquitectura. Rafael Guastavino es un grandísimo arquitecto catalán que inventó la volta, la bóveda catalana, habiendo nacido en Valencia y habiendo reproducido la bóveda valenciana, igual que la andaluza, allá por donde fue, sobre todo en Nueva York. ¿Es correcto o no es correcto? Claro, al final es una cuestión de venderlos bien y sobre todo de no esperar mirlos blancos. Es decir, no hacen más de un par de semanas en redes sociales, tú sabes que soy, bueno, vosotros sabéis que soy muy activo y bastante polémico. En Facebook me controlo, en Twitter ya desparramo, hasta el punto de que el señor Cuya me ha tenido que bloquear un par de veces, luego me perdona, además con motivo, no lo dudo, no lo dudo, ni el motivo de la censura, ni el motivo del bloqueo, ni el motivo del perdón. Pero en Facebook hacía un listado de posibles valencianos que han generado cierto sentimiento de valencianismo en sus palabras, en sus obras, en sus hechos, en sus comentarios, y hacía una lista juntando gente del Partido Popular, de Ciudadanos, de Vox incluso, de partidos valencianistas puros y duros, como Son, como Contigo, como Auna, como Poble, y mucha gente me hacía el auto de fe y la abogacía del diablo con todos y cada uno de ellos. Yo no me puse. Además hubo gente que dijo, ¿tú te has presentado para alcalde una vez? ¿Tú no te vas a poner? No. Yo no me pongo. Y lo hablamos y creo que Juan aparecía en uno de esos listados y Joan Ignasi aparecía en uno de esos listados, porque al final hay que hacer una lista de consenso de gente. Porque las ideas están ahí, no nos vamos a inventar nada nuevo. Necesitamos un grupo de gente capaz de sentarse en una misma mesa, intentar que no estén marcados por el estigma de nada, pero que el estigma que les brille la piel. Porque si solamente no, es que Cuya una vez dijo algo que me ofendió mucho, por lo tanto Cuya no vale. Y los Cuyas del mundo y los Cuyas que están en distintos partidos y en distintas listas, y he dicho Cuya, os voy a decir Vicente, cualquier representante que en un momento dado haya demostrado su valencianía y sobre todo su sensatez, vale para esa lista, porque al final es lo que comentaba Vicente, que a Compromís le ha salido muy bien, porque tú analizas a algunos de los representantes políticos de Compromís y son muy blanditos. Voy a utilizar un término blandito, es decir, no tienen un empaque político real y contundente como en otros personajes y en otras personajes, en otros seres de luz valencianistas. Sí que he visto capacidad, he visto trabajo, he visto esfuerzo y lo sé. A mí no me lo emprenda saber que con el señor Cuya me he sentado a hablar amigablemente y nos hemos sentado a acordarnos de nuestros ancestros hasta la primera generación. Pero no me importa decir que el señor Cuya, para mí, es un buen representante del valencianismo. Y creo que no nos costaría nada para Valencia, para la Comunidad Valenciana y para cada uno de los pueblos, conseguir a 25 Cuyas y Cuyos y montar una lista. No nos costaría nada coger de todos los partidos que he comentado, sentar y decir, vale, vamos a llamar una coalición que se va a llamar Desperta, que se va a llamar Visca Valencia, pero él existe, Valencia existe. No nos costaría nada más allá de... Sí, no. Pero hay mucho ego. Son miserem. No, hay mucho... Sí, pero es que... Hay mucho ego porque nadie quiere ser segundo. Pero, perdón, todos quieren ser primeros. En Compromís no había ego. Sí. Me vais a disculpar. No. Vamos a dejar hablar a Amparo. Perdón. Bueno, ¿por qué? No. No, hombre, yo lo que quiero decir es que tenemos un montón de partiditos pequeñitos porque todo el mundo quiere ser el señor que encabeza ese partido. Y eso es una equivocación muy grande. Es una equivocación enorme. Se necesita un grupo de personas que sean capaces de liderar un partido, pero una de ellas como líder. Y eso no lo vais a... no lo vamos a conseguir. Vale. No lo vamos a conseguir. Totalmente de acuerdo contigo, pero es que ahora te voy a poner un ejemplo. Fíjate hasta qué punto, te doy toda la razón del mundo, faltaría más, tienes toda la razón. Pero es que a mí aún hay una cosa que me sorprende más.
que fíjate, todo el mundo habla de la unión del valencianismo, ¿vale? Todo el mundo. ¿Quién no? Faltaría más. Pero resulta que los que hablan a favor de la unión del valencianismo te crean un partido nuevo para hablar de la unión del valencianismo. Y en 2 años han montado no sé cuántos, tropecientos partidos para hacer la unión del valencianismo. Vamos a ver, si ya tenemos 200, ¿para qué creáis otro más? Para hacer la unión del valencianismo. El problema está que aquí 3 y un ordenador te montan un partido. Desgraciadamente, es así. Y entonces todos quieren su cuota de poder, todos quieren su protagonismo y todos quieren pues reivindicar su ego. Y entonces es muy difícil conseguir esa unión de valencianismo, porque es que en el fondo no se cree en ella si no estoy yo y mando yo. O sea que aquí creemos que tenemos un pequeño problema de egos personales. Sí, sí. Vicente, ¿qué Aquí querías los comentar? egos van que vuelan. Yo no estoy de acuerdo, ¿vale? O sea, lo digo con Me parece muy o sea, bien. vamos a ver, esto hay que darle un poquito de vidilla a esto, ¿no? O sea, yo no estoy de acuerdo en el que haya que montar, y perdóneme la expresión, una lista Frankenstein, lo digo por referencias al Congreso con Bildu. Ya lo dice O sea, por usted, ¿eh? o sea, no, qué decir, no que hay que montar lista, decir, vamos a coger a este del PP, a este de Ciudadanos, no. Yo creo que si algo tiene que triunfar, tiene que ser algo nuevo. Y algo que salga de la sociedad civil, es fundamental. O sea, ya se ha demostrado que lo que se ha venido haciendo hasta ahora no ha funcionado. Pues si no ha funcionado, señores, tendremos que hacer algo diferente. Si hacemos lo mismo, iremos al mismo sitio, a ningún sitio. O sea, yo creo que si algún partido tiene posibilidades de alcanzar ese utópico 23%, 25% de voto valencianista, es algo nuevo. Tiene que ser algo nuevo. O sea, y tiene que ser algo nuevo con un líder y con lideresa y con alguien apoyo que rompa. pero algo nuevo, pero algo nuevo. O sea, Sí, no pensemos en lo que tenemos, y sobre todo desinteresado. Mira, yo hay una cosa y igual os horroriza lo que voy a decir, que admiro del catalanismo, que es que quitan a un líder y a los 10 minutos tienen a otro, y quitan a otro y a los 10 minutos tienen a otro, y tienen a Puigdemont, o sea, es que les da igual, o sea, tienen una cantera de líderes. ¿Por qué? Porque aparcan los egos y ponen el fin antes que las personas. Eso es una cosa curiosa. Vamos por orden. Pero no simplemente una cosa, pero ese es el problema. ¿Por qué? Porque ellos por encima de todo son catalanes. Aquí no, aquí o somos centralistas o somos catalanistas, y los menos somos valencianistas. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque no ejercemos de ello, ¿vale? Es decir, que los catalanes por encima de todo son catalanes, y nosotros no hemos sabido lanzar ese mensaje y que realmente sintamos orgullosos de ser un pueblo. Y mientras que no tengamos conciencia y consciencia de nosotros mismos, difícilmente podremos progresar e ir a ninguna parte. Cuando se aparten los egos y primen las ideas, entonces triunfará el proyecto. Entonces, esa es mi idea. Amparo. Yo estoy de acuerdo, es decir, ese sentimiento de unidad, ese único ego compartido por todos, eso es lo que tiene que primar en Valencia. Y en Valencia priman los egos pequeñitos. Los de yo soy fulano, yo soy mengano, yo soy sotano. Me parece muy bien, si todos tenemos derecho a ser esto, lo otro, lo de más allá, todos. Pero cuando se habla de llevar a Valencia hacia adelante, tendríamos que ser uno solo, uno. Vilaseca, querías comentar. Sí, voy a lanzar una piedra a mis compañeros, siguiendo la línea de la novedad, del liderazgo. Y os voy a pedir que os mojéis. Y yo igual me mojo o no, porque necesito mucha agua, soy muy ¿Me gordo. vas a quitar a mí el papel? Probablemente. Vale, gracias. Necesito que me digáis un nombre conocido. Por eso digo que os mojéis y nos mojemos. Conocido o desconocido, que podría ser una cabeza de cartel para Valencia o para la Comunidad Valenciana. Vale. Venga, Vicente, empieza. Evidentemente, como ya digo, tiene que salir de la sociedad valenciana. Por ejemplo, y me voy al Levante, ¿vale? Voy a coger Levante, Quico Catalán. ¿No sería un candidato para la Me lo has quitado, para vale, el alcalde de Valencia? Bien. Si se presentara una lista con Quico Catalán, ¿no sacaría concejales? Yo creo que sí. No, pero te lo digo, porque Quico Catalán es un personaje, como tú me decías, mediático y tal. O Amadeo Salvo, por ejemplo. Me paso al Valencia ahora. O Amadeo Salvo. Peter Lim, ¿no? Te digo estos dos nombres porque sé que les gusta la política, ¿eh? O sea, y no sería a lo mejor muy difícil convencerlos, muy difícil,
costaría, pero a lo mejor se podía conseguir. Y yo te doy 2 nombres. Y si seguimos tirando del hilo, te doy más nombres. Señor Cullá, mójese. No me mojo. No me mojo, no. Mójese. Yo creo que, No, Cullá, no. te has mojado muchas veces. Sí, no. Yo siempre, sabéis que yo... No me puedo creer que hoy contigo, Joan Ignasi Cullá no se moje, no me lo puedo creer. No, yo creo, Jonina, sí. No, es que es verdad. Sabéis que yo no tengo ningún problema de hablar de nada ni de nada, ¿no? Y soy de los que se mojan, ¿eh? De los que se tiran al río sin flotador. Y así me va, claro, así me va. Amparo, ¿tú te mojarías y darías un nombre? Yo que voy a dar nombres. Además, si es que Póngale un foco en la cara y que dé nombres, por favor. no voy a dar nombres porque creo que hay muchas personas válidas y creo que bueno, que soy la menos indicada para decir un nombre. Puedo decir varios nombres respecto, por ejemplo, si me dijeras, ¿quién te gustaría que fuera presidente de los Ratpenat? Vale, va, venga. Ahí sí que te diría un nombre, Pues, por ejemplo. pero no te lo voy a dar. ¡Oh! Bueno, esto se queda, Amparo, de verdad, se queda un poquito descafeinado. La verdad es que estaría muy bien ya ir avanzando un poquito. Sí. Sí, hombre, Vilaseca. Sí, aparte- Vamos a ver, a Vilaseca lo estoy dejando. No. Coge el Sí, micro. A Vilaseca lo estoy dejando para el final porque ya que ha intentado. Es que además de un buen literato se está haciendo político, Sí, ¿sabes? No, vamos me a ver. estoy haciendo, no lo era. Os tengo que decir, todos vosotros, además de literatos, también tenéis vuestra vena política, vuestra carrera política. Dentro. Yo no tengo carrera política de ningún tipo. Ay, perdona. Que no tengo ningún tipo de Ay, mira, os puedo decir que no tengo ni simpatías políticas, porque tengo tantas simpatías políticas por muchas cosas diferentes que no tengo una sola simpatía política. Siempre. Así que, ahora, eso sí, me gusta criticar la política en mis Bueno. directos. Debe de haber A siempre- todo Dios le doy. La excepción confirma la regla. La literatura va muy ligada a la política, por lo menos creo que es bastante claro. Por lo menos en la representación de la mesa que tenemos. Me mojo, por supuesto. Hombre, vida. Aparte de Kiko Cacatarán, que bien ha apuntado Vicente, que para mí es una persona que perfectamente sería válido en esa lista, yo siempre he pensado en alguien que nunca se ha posicionado políticamente demasiado, a que conozco bastante bien, porque es director de un colegio muy cerquita donde yo trabajo, en Nazaret, que es el director de Cáritas en Valencia, que es Nacho Grande. Nacho Grande me parece una persona estupenda, es un hombre de consenso, es un hombre que sabe educación, que sabe de bienestar social, que para mí son mis 2 grandes pasiones, más allá de la literatura, que son la educación y el trabajo, el bienestar social, y que perfectamente es una persona que, como tampoco se ha posicionado nunca políticamente, no tiene un pasado, una mochila de piedras detrás de él. He puesto este ejemplo y espero que Nacho, si lo escucha alguna vez, no me aborde por la calle y me diga cosas feas. Pero bueno. No creo que nadie diga cosas feas, precisamente cuando lo que estamos intentando es, con buena voluntad, sacar adelante este sentimiento valenciano y que sea escuchado por toda la gente en general, por todos los valencianos y valencianas. Vicente, querías hacer un comentario y después el señor Cullá. Simplemente me adhiero a las palabras. Es perfectamente posible hacer una lista de esas características. Es ponerse. Yo creo que es perfectamente posible. Has puesto un ejemplo magnífico, pero como él, seguro que si nos ponemos encontramos a 15 más. Otra cosa es convencerlos, eso es otra cosa. Está claro. Eso es otra cosa, pero es perfectamente posible. A lo mejor lo que necesitamos son embajadores que convenzcan a esta gente. Señor Cullá, por favor. No, simplemente era incidir en lo que estábamos comentando antes de política. Es decir, claro, vosotros sois muy jóvenes, los que somos más puretas ya, bueno, pues tenemos más anécdotas que contar, ¿no? Y fijaros si está unida una cuestión con la otra, ¿no? En los tiempos de la plena batalla de Valencia, ¿vale? Estamos hablando de los tiempos duros, ¿vale? Veíamos que desde el mundo cultural y asociativo no podíamos transformar esos sentimientos en algo real. Y del Grupo de Acción salió Unión Valenciana. ¿Por qué? Porque había que llevar a la política ese sentimiento valencianista para poder conseguir que la realidad que nosotros, de alguna forma, manifestamos desde el corazón, también fuese desde la cabeza.
¿vale? Y nació Unión Valenciana. Nació en Valenciana. El problema está que luego la inmensa mayoría de la gente de Unión Valenciana traiciona al propio valencianismo, como todos sabemos, ¿vale? Salvo honrosas excepciones, Lola García, etcétera, ¿no? Entonces, pero comprendimos que había que llevar a la política esa transformación, ¿vale? Porque tú puedes llegar hasta donde llegues, y de la misma forma que es al contrario, es decir, que la política puede llegar a un sitio y luego también se tiene que ayudar a las asociaciones culturales, en las asociaciones civiles, etcétera. Pero es decir, que ese nexo de unión tiene que existir siempre, porque tú no puedes llegar y no puedes transformar esto. Es decir, vamos a ver, ahora por ejemplo, el señor Camps blindó la ABL, se necesitan 3/5 para modificar la ABL. ¿Cómo se consigue eso? ¿Desde las asociaciones culturales? No, desde la política. Tienes que tener 3/5 para derogarla, porque si no, no se puede derogar. Luego, al final, desgraciadamente, que es lo que os quería comentar antes, la cultura y la política está ligada. Está ligada. Bueno, estamos llegando ya al final de esta tertulia. La verdad es que creo que ha sido, sobre todo, muy productiva. Nos ha dejado muchas cosas claras, nos ha dejado ver cuáles son los sentimientos de los contertulios. Y bueno, pues simplemente pediros una despedida y cierre. Y bueno, ánimo y a ver cómo vamos saliendo adelante. Señor Culla. Pues como decía Vilaseca, y decía, no, ahora no me acuerdo, voy a hablar de mi libro. Yo creo que en mi libro lo dice claro, Valencia desperta. Además de verdad, a lo mejor queda bien eso de Valencia despierta o despierta Valencia, porque verdaderamente nos hace mucha falta despertar. Señor Vicente. Lamento haber secuestrado este debate que era cultural a un tema político. Lamento que al final me hablar. Pero bueno, vamos a ver. También voy a despedirme con mi libro. Espero que al final el proyecto que voy a emprender en Irlanda sirva para que en Estados Unidos conozca la judería de Valencia y conozca la historia de Valencia con las 12 puertas. Que espero conseguirlo, porque es una manera también de ayudar a Valencia desde fuera de Valencia, ¿no? Y se agradece, desde luego se agradece mucho. Y bueno, y desde luego que os voy a contar una anécdota, ¿no? Que es que a mí me ofrecieron, después del éxito, claro, cuando empiezas a vender, con el primer libro nadie me hizo ni caso, pero cuando empiezas a vender, te empiezan a llamar a las puertas, te empiezan a llamar todas las grandes, todas las plataformas de streaming, y rechacé unas cuantas, y rechacé ofertas. ¿Por qué? Porque ellos se centraban en lo económico, yo no me centraba en lo económico, yo me centraba en lo cultural. Yo decía, vamos a ver, si me dais, yo no os quiero vender el proyecto, yo quiero venderos Valencia, o sea, quiero venderos mis novelas. Si vosotros me dejáis a mí que participe y que os venda Valencia, y al final he acabado aceptando una oferta que es inferior a otra, simplemente porque me dejan libertad de hacer las cosas como yo quiera, y las voy a hacer con mucho amor a Valencia. Eso esperamos, y además esperamos verlo pronto en los medios. Amparo. Bueno, pues yo, primero que nada, yo tengo que romper una lanza en favor de la poesía festiva. Quiero animar a todos a que lean esos llibrets que tanto nos cuesta hacer a todos los poetas festivos. Es una literatura muy poco conocida y bueno, es mi preferida, por supuesto. Y bueno, y yo tengo una novela que me la quiera editar, pues desde aquí les digo que la he mandado 23 editoriales y no me ha contestado ni una, ni una. Sí. Vamos, desde luego hacemos un llamamiento y eso, a todas. Y esperemos que pronto podamos leer esa novela. José. Sí. Despedida y cierre. Despedida y cierre. Pues mira, yo podría, pero como ya lo he hecho, ya he hablado de alguno de mis libros, voy a hablar de libros que no son míos. Es decir, yo le voy a recomendar a la persona que nos escuche, que nos vea, que apueste por Moseguello, que apueste por Orrenilla, que apueste por Sargantana, a pesar de que algunos de los libros que tiene están orientados hacia normas que no son las nuestras, pero que apueste por autores valencianos, escriban en valenciano o en castellano. Estoy pensando en los que tenemos aquí, en mí, y estoy pensando pues en Javi García, que es de Villarreal, que es un encanto y escribe estupendo. Estoy pensando en Javi León, que escribe sobre el Valencia, y ahora va a sacar un libro sobre Levante. Estoy pensando en Belén Monreal, que ha hecho una saga fabulosa
de libros que hablan de un niño y su abuelo que recorren Valencia y visitan Valencia. Estoy hablando de Narciso Martín, que no duerme nada porque acaba de ser padre. Bueno, igual como el del bar, es madre de su mujer, pero igual él está durmiendo poco porque... No, es un encanto y su hijo espero que crezca muy bien, que escribe estupendamente bien. Estoy pensando en Óscar Rueda, que es un grandísimo escritor y una bellísima persona, y estoy pensando en alguien que hemos citado antes, que es Paco Tarazona, que el Misteri de la Casa del Meche pues se ha convertido para mí en una de las novelas recientes escritas en valenciano. Y vuelvo a decir que es mi ahijado. Ah, muy bien, bueno saberlo, bueno saberlo. Que es una de las, como os decía, una de las novelas en valenciano recientes que más impacto y más venta ha tenido. Hay muchos, y sé que me dejo muchos fuera, pero al final, sea en castellano, sea en valenciano, hay que procurar levantar esa cultura valenciana, esa cultura literaria valenciana, que se dirige a las cañas y al barro, pero que se dirige a la ciudad de las artes y las ciencias, se dirige a la historia, a recorrer Valencia, se dirige a la poesía, se dirige a la cultura y a la política, se dirige a todo aquello que es importante para los que tenemos cosas que contar y cosas que escribir. Así que, por favor, lean, por favor, atiéndannos y, sobre todo, por favor, piensen. Es muy importante. Bueno, pues con estas palabras, con estos consejos, damos por finalizada la tercera tertulia organizada por Desperta, en la cual pues bueno, hemos puesto sobre el tapete, sobre esta manta morellana que nos caracteriza, hemos puesto una serie de conclusiones que creo que son muy interesantes y son muy productivas precisamente para eso, para el objetivo principal de Desperta, que es despertar el sentimiento valenciano. Gracias, Cuya, Vicente, Ampar, José. Nos vemos en los medios, nos vemos en las firmas de las novelas, nos vemos en muchos actos que espero que sigan fomentando este sentimiento valenciano. Gracias y a todos ustedes síganos en las redes con nuestras tertulias sobre Valencia.